Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Anneke van Giersbergen acaba de lanzar su nuevo disco solista The Darkest Skies Are the Brightest. ¿Qué tal está? ¿Qué opinamos de él? ¿Dónde ranquea su discografía? Todo eso y más en un nuevo capítulo de Contra las Cuerdas. Acompáñanos. Anneke van Giersbergen nace en el año 1973 en Sint-Michielsgestel, en una pequeña localidad en Noord-Brabant, una región al sureste de Holanda. Desde muy pequeña estuvo interesada en la música y sobre todo en el canto, especialmente en música de Madonna, en música pop de esa época, pero no fue sino hasta el año 1994 cuando el mundo sabría de su existencia, cuando se une a la banda holandesa The Gathering, una banda que empezó tocando doom metal, pero cuando incorporan a Anneke, a esta voz femenina en la banda, ¿cierto? Cambian su estilo, un rock metal más alternativo, que también era lo que estaba pasando en el mundo musical por esos años, en 94. Es con esta banda The Gathering que Anneke graba 6 discos en estudio y un montón de discos en vivo también, siendo el último A Noise Severe, que justamente fue grabado en Chile el año 2007 y que marcaría la despedida de Anneke de la banda. Además, Anneke ha hecho colaboraciones con bandas como Amorphis, Moonspell, Within Temptation, incluso Napalm Death. Ya hace unos años es miembro recurrente de Devin Townsend o Devin Townsend Project y también de Ayreon. Además tiene un proyecto llamado The Sirens, donde gira con Liv Christine de Theatre of Tragedy y Kari Rueslatt de Third and the Mortal. Siempre ligada a los sonidos más pesados, Anneke se ha convertido en un ícono de la voz femenina en el metal. Sin embargo, no todo es metal para la buena Anneke. El año 2007, el mismo año que ella deja The Gathering, lanza su disco debut Air, bajo el seudónimo de Agua de Anik, que muestra un pop rock con música más tranquila, con temas más simples en composición. Su segundo disco, llamado Pure Air, llegaría al año 2009. Cuenta con versiones alternativas y acústicas de temas de su disco Air y también tiene invitados especiales, también hace covers de otros artistas. Está, por ejemplo, Danny Kavanagh de Anathema, Sharon Denadel de Within Temptation y John Wetton, entre muchos otros. En las giras que hizo Anneke de esos discos, entre otros temas que hizo, tocó un cover a Devin Townsend llamado Hyperdrive, que sale en Ziltoid de Omniscient. A lo que Devin Townsend dijo: wow, siempre me ha gustado cómo canta Anneke, la versión le queda espectacular, trabajemos juntos. En su tercer disco, llamado In Your Room, incluso sale un tema que coescribe con Devin Townsend llamado Just Fine, y es el propio músico canadiense que invita a Anneke a ser la voz femenina de su nuevo proyecto llamado Devin Townsend Project, y graban en el 2009 también el disco Addicted. Desde ese momento que Anneke van Giersbergen ha estado trabajando con Devin Townsend. El 2012 saca su segunda placa con Devin, ¿cierto? Llamado Epic Cloud. Y también saca su siguiente disco solista, que ya no va a ser bajo el nombre de Agua de Anik, sino que de su propio nombre, Anneke van Giersbergen, llamado Everything is Changing. Vuelve un poco a los sonidos más pesados. Ya en el año 2013 saca su disco Drive, que para mi gusto es el mejor disco de Anneke, ¿verdad? Y entre medio también ya venía trabajando con Ayreon, como les comentaba antes, y hace un proyecto llamado The Gentle Storm, que es con Arjen Lucassen, el compositor de Ayreon y de Star One, entre otros proyectos que tiene. Y el año 2016 Anneke anuncia su nuevo grupo llamado Vuur, que significa fuego en holandés, que también tiene miembros de Gentle Storm. Es con el disco Cities, In This Moment We Are Free, que nos muestran un metal progresivo, una música muy pesada. Todo parecía indicar que la crespa vocalista iba a tomar una dirección más metalera, más pesada en cara a su nuevo disco, que vendría 7-8 años después de Drive. Sin embargo, Anneke siempre ha trabajado con músicos de lo más variado. Por ejemplo, tiene un disco acústico con Danny Kavanagh, incluso este disco con Arsti Thir o Arsti Gir, no sé cómo se dice, es una banda islandesa que hacen versiones de música clásica, hacen versiones de música folclórica. Tiene un disco que se llama The Bear, Die Geen Beer Was, que significa el oso que no era un oso, que es la musicalización de un libro infantil. Y también trabaja en la banda sonora de la película infantil Appenstreken, donde ella canta 2 canciones. Una de ellas, Zo Lief, la graba con la orquesta en su disco Symphonize del 2018.
En noviembre del 2019, Anneke hace su concierto de su 25º aniversario de su carrera, después de su debut de 1994 con The Gathering, al que tuve el honor de asistir, y donde Anneke nos mostró un poquito de toda la música que había hecho en toda su carrera. Tuvo una sección con una pequeña orquesta de cámara, tuvo una sección acústica con Danny Kavanagh, una muestra también de lo que fue su banda más rockera con Agua de Anik, para terminar con temas de Fear, temas de Gentle Storm, incluso un cover a Devin Townsend. Además, en el 2020 se programaron una serie de conciertos, entre ellos uno llamado Anneke Goes to Church, que son una serie de 6 conciertos que haría Anneke en diferentes iglesias a lo largo de todo el país en Holanda, pero esos conciertos, por el tema del COVID, por supuesto, se reagendaron para septiembre y nuevamente para mayo del 2021. Esperemos que ya para abril-mayo estos conciertos sí se puedan realizar y podemos ver la nueva música de Anneke en vivo y también todas las sorpresas que nos tiene preparadas. Por eso entonces, cuando Anneke anunció que su disco 2021 sería un disco acústico, los que estábamos esperando tal vez una continuación del Drive nos dejó un poquito inquietos con la noticia. Yo realmente me estaba imaginando que el único instrumento que iba a acompañar a Anneke en este disco iba a ser una guitarra acústica, pero cuando salió su primer single, My Promise, me di cuenta de que todo lo contrario. No solamente nos muestra Anneke toda su maestría en la voz, sino que también la acompaña una guitarra acústica, un bajo, batería y un ensamble, un cuarteto de cuerdas. Lo que me dejó absolutamente complacido, muy contento y con ganas de escuchar más de este disco. 2 semanas después llega Hurricane, que es el segundo single. Tenemos unas voces en unísono acompañados de la guitarra y una batería bastante punzante y primitiva, sin ritmos muy complejos. Es más bien una canción minimalista al comienzo y después, a medida que corre el tiempo, se empiezan a agregar diferentes elementos. Hay una armonía en las voces exquisita, sobre todo en el coro. Incluso hay un solo de trompeta cuando faltan 30 segundos para que termine la canción. Otra maravilla de composición, Hurricane. Llegó el día 26 de febrero y me dispongo a ir a mi trabajo escuchando el disco completo de Anneke, y los 3 primeros temas me parecieron espectaculares, que eran los 3 primeros singles que habían salido del disco Agape, Hurricane y My Promise. El primer bajón, para mi gusto, o es lo que pensé yo en ese momento, por lo menos es I Saw a Car. Nuevamente es una canción que crece muchísimo con el minutaje, que tiene unas guitarras que suenan como un ritmo folclórico, medio nórdico, también las armonías vocales y una letra muy personal. El disco sigue con la que yo considero que es la mejor canción, que se llama The Soul Knows, donde nos regala una de sus mejores interpretaciones vocales, y junto con The End, que es la canción que viene justo después, ambas canciones con una emocionalidad tremenda y una interpretación vocal maravillosa por parte de la holandesa. Después el disco baja un poquito en intensidad para tener 4 canciones que funcionan muy bien, que son Keep It Simple, Lo and Behold, Losing You y Survive, y el disco termina con Love You Like I Love You, que es una canción que le dedica a su esposo, en una de las declaraciones más auténticas y hermosas que yo he escuchado en una canción. En resumen, es un disco muy personal de nuestra querida Annekita. En sus propias palabras, ella estaba pasando por desafíos personales, entonces se encerró con su guitarra a escribir canciones acerca de cómo reparar su vida, y lo hizo en forma de música, una música que nos va llevando desde la profundidad de sus sentimientos, de sus miedos, de sus inseguridades, a través de esa tormenta personal que ella estaba pasando, para finalmente regalarnos este bello producto, este corazón roto ya reparado, como nos lo describe en palabras, en música, en melodías, en interpretaciones maravillosas de Anneke van Giersbergen, demostrándonos que los cielos más oscuros son los más brillantes. Para este video quería enfocarme en la carrera de Anneke, hacer un pequeño ranking tal vez como es lo que hemos estado haciendo en Contra las Cuerdas, pero la verdad es que este nuevo disco me cautivó de tal manera que no puedo dejar de elogiarlo, no puedo dejar de escucharlo. ¿Es su mejor disco? No te lo podría decir ahora, pero sin duda es su disco más personal y lo que culmina un trabajo que ha venido haciendo hace muchos años, tal vez para el resto del mundo de manera más silenciosa. No sé qué tanto se comparte hacia afuera estos conciertos
conciertos sinfónicos que he estado haciendo con las orquestas en Holanda, estos conciertos de cámara, las iglesias y mucho menos las películas infantiles y la musicalización del libro que canta obviamente en su idioma holandés. Personalmente este es el primer disco de Anneke como solista que yo espero desde que sigo a esta cantante. Este disco crece muchísimo cada vez que lo escuchas nuevamente y descubres nuevas cosas, nuevos elementos, le pones más atención a la letra también. Y como les decía antes, tampoco en este momento puedo ponerlo en un ranking, ¿verdad? Tal vez en un futuro video podamos hacer eso, hacer un análisis un poco más detallado de su carrera. Y tú escuchaste ya este disco, ¿qué te pareció? Escríbenos en los comentarios y déjanos un dedito para arriba, un me gusta, déjanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos haciendo. Hay una campanita aquí también, aprieta la campanita para que YouTube te anuncie cuando lanzamos nuevos videos. Coméntanos también qué ranking te gustaría que hiciéramos aquí en Contra las Cuerdas. Revisa los videos anteriores. Mi nombre es Seb y esto ha sido Contra las Cuerdas. Nos vemos en la próxima. Adiós.